En este preciso momento algo se está moviendo en lo invisible. Un reloj profético que no pide permiso está marcando su última vuelta. Y mientras los titulares gritan nombres y lugares, mientras se pronuncian discursos en salones de poder y se escuchan sirenas en ciudades que no duermen, el cielo está enviando una advertencia que no es política ni geográfica, es espiritual y lleva escrito tu nombre. No es casual que hoy hayas abierto este mensaje con el corazón cansado y la mente saturada. No es casual que veas Trump y Gaza en el mismo renglón y adentro algo te tiemble, porque no estamos hablando de un hombre ni de un territorio solamente. Estamos hablando del pulso de una generación que está a punto de cruzar una línea y necesita decidir si camina con Dios o sigue oyendo el ruido. Y lo que voy a decirte no pretende asustarte, sino despertarte, porque el que te ama ha venido a buscarte entre el humo y la confusión y a decirte con ternura y firmeza: vuelve a mí antes de que sea tarde. Tú sientes ese vacío que no explican las horas de trabajo ni los mensajes de todo bien que envías para que no te pregunten demasiado. Tú te acuestas y el cuerpo descansa, pero el alma sigue despierta como si algo te estuviera tocando la puerta por dentro. Tú miras las noticias y ves nombres que se repiten, líderes que polarizan, fronteras que arden, niños que lloran, y no sabes por qué, pero te sientes más frágil que antes, más irritable, más sensible, y a veces te sorprendes pensando que Dios se quedó en silencio justamente cuando más necesitabas una palabra. Te descubres con esa sequedad en la oración, como si tus palabras rebotaran en el techo. Te sorprendes con un cansancio que no se alivia con café ni con fines de semana. Te escuchas hablando de paz, pero por dentro llevas una guerra y te da vergüenza decírtelo, porque antes eras fuerte y ahora te quiebras por pequeñas cosas. Y te preguntas si fue la economía, si fue la noticia, si fue la traición, si fue ese diagnóstico. Y mientras lo piensas, una parte de ti presiente que lo que te duele no es solo humano, que hay algo más hondo empujando desde las sombras. Voy a nombrarlo con amor y con autoridad. No es casual, es una grieta espiritual. No es solo ansiedad, es el alma perdiendo su ancla. No es mera confusión informativa, es un ataque invisible que quiere arrancarte de la presencia y entregarte al ruido del mundo. Se llama distracción con apariencia de urgencia. Se llama indignación que desplaza la compasión. Se llama cansancio que te roba la oración. Se llama voz extraña que te susurra: ya no creas. Y el resultado es siempre el mismo: una vida de pie por fuera y de rodillas por dentro. Una fe que opina pero ya no escucha. Un corazón que se endurece con titulares y pierde la ternura para oír al Espíritu. Cuando escuchas Trump, tus emociones saltan. Cuando escuchas Gaza, tu espíritu gime. Y el enemigo aprovecha esa mezcla para envolverte en debates que no salvan, para agotarte con culpas y bandos, para que olvides que hay una batalla más alta por tu alma, por tu casa, por tu propósito. Este es el mensaje central. Los nombres que se agitan en la tierra son señales, pero la decisión que determina tu eternidad se toma en lo secreto. Guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin, dijo Jesús. Y tú estás escuchando guerras sin correr a los brazos del príncipe de paz. Si no lo atiendes, hay pérdidas que no se notan en un primer momento, pero dejan huella. Primero se enfría la oración y con ella la claridad. Luego se desordenan los afectos y con ellos las decisiones. Después se enturbia la casa y no se sabe por qué el diálogo se vuelve áspero y las puertas no se abren. Dejas de oír la voz mansa y empiezas a vivir a golpes de notificación. Te vuelves experto en opiniones y analfabeto de obediencia, y el propósito que un día te ardía en el pecho ahora es un cuaderno guardado en la repisa cuando haya tiempo. La palabra lo dice con honestidad que incomoda, pero salva. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y un poco más adelante advierte que sin la armadura, el día malo te encuentra desnudo. Las consecuencias del abandono espiritual no llegan como un rayo, llegan como un enfriamiento que no dolía al principio y de pronto se volvió hielo. Llegan como voces que te dicen: a tu familia no le pasa nada si dejas de orar, a tu corazón no le sucede nada si ya no perdonas, a tu futuro no le afecta si te quedas sin fe. Y yo hoy te digo con compasión de pastor: claro que te afecta, claro que duele, claro que te roba, porque el ladrón vino para hurtar, matar y destruir.
y una vida distraída es una mesa servida para el ladrón. Pero no he venido a señalarte, he venido a recordarte la promesa. No estás indefenso, no estás sin cobertura, no estás sin mapa. Dios dejó en su palabra una salida fuerte para los tiempos que huelen a fin y a principio. Dejó refugio para las almas cansadas y espada para las mentes confundidas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso no es poesía evangélica, es geografía espiritual. Es una dirección precisa a la que se entra con obediencia y se permanece con amor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y eso no es triunfalismo ingenuo, es un decreto del cielo sobre los que vuelven a su pacto. La palabra de Dios es viva y eficaz, no un amuleto, una espada que corta las mentiras que te ataron. Mi socorro viene de Jehová, no de los hilos del poder, no de la reputación, no de un apellido. Viene del que hizo los cielos y la tierra. Y cuando ese socorro entra a tu casa, el polvo se asienta, la tormenta pierde volumen, tu alma recupera la canción. Escucha cómo lo dice el Espíritu atravesando tus nervios y tu historia para que no te pierdas en discusiones que no salvan. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No te lo digo para que te atrinchere el miedo. Te lo digo para que te encienda la perseverancia, para que te acuerdes de lo que ya sabías. La señal no es un espectáculo de noticias, la señal es tu amor enfriándose o ardiendo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No permitas que el ladrón te convenza de que tu porción es vivir de sobresalto en sobresalto. Tu porción es vida abundante aún en medio de temblores, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando su palabra no se aparte de tu boca de día y de noche, y cuando la noche te susurre que estás solo, que no hay salida, dile con la escritura que corta cadenas: a mis ojos alzaré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, no se dormirá el que me guarda. Déjame contarte una historia que quizá puedas oler de tan cercana. Karina, 41 años, Quito, un corazón noble y un cansancio acumulado como varias maletas vacías. Trabajaba, cuidaba, opinaba, se informaba y un día se dio cuenta de que ya no oraba, de que su alma había cambiado la voz de Dios por las voces de la coyuntura. Su casa estaba áspera, su sueño era ligero, su fe se había vuelto analítica pero no amaba. Y un domingo cualquiera descubrió que llevaba semanas sin abrir la Biblia. Escuchó una palabra como esta y al principio se ofendió. No me conocen, dijo, pero una frase le atravesó el pecho. Tu amor no se apagó de golpe, se enfrió por distracción. Esa noche leyó en voz alta Salmo 91, no como quien declama, como quien se aferra a una tabla en mar abierto. Al tercer día volvió a escuchar en la cocina el que habita al abrigo. Lloró sin ruido para no despertar a su hijo. Cambió la música de la casa por adoración sencilla. Apagó las noticias antes de dormir. Puso su teléfono fuera de la habitación. Y 2 semanas después, su paz comenzó a tener cuerpo y volvió a respirar profundo. No cambió el mundo, cambió su habitación y el mundo dejó de arrastrarla. En Monterrey, don Ernesto, 63, empresario honesto con nervios de acero que de pronto se quebraban por nada, se aferró a Isaías 54:17 como quien se aferra a una puerta en incendio. Lo declaró en su oficina antes de responder correos. Perdonó a un socio que le debía dinero y había hablado mal de él. Y cuando eligió cerrar esa válvula de amargura, su casa dejó de morder y su espalda dejó de doler. No fue magia, fue obediencia en tiempos de ruido. Dios no le cambió los titulares, le cambió el corazón. Hoy esa promesa se extiende hacia ti. Hay salida, hay restauración, hay presencia, hay dirección. No necesitas convertirte en especialista en geopolítica para oír a Dios. Necesitas recuperar el secreto. No necesitas tomar bando para amar a los heridos. Necesitas volver a la fuente. El Espíritu Santo no te llama a gritar más fuerte que el mundo. Te llama a permanecer más hondo que el mundo. Él está dispuesto a cubrirte con sus plumas, a ponerte bajo sus alas,
a hacerse castillo en medio de tus sobresaltos. Él quiere que vuelvas a oír su voz mansa, que no compite con los decibeles de la plaza. Él quiere enderezar tus veredas mientras confías de todo corazón y no te apoyas en tu propia prudencia. Él quiere devolverte una ternura que no negociaste, una fe que no opinaba tanto, pero obedecía mejor. Hoy la palabra sobre ti es esta: vuelve al abrigo y vive. Y porque la salida no es confusa ni complicada, voy a dejarte 3 pasos que hoy mismo puedes comenzar, no como ritual vacío, sino como llave que abre la habitación del Padre donde el ruido pierde la fuerza. Primero, ordena tu mañana y tu noche con la palabra en voz alta. Lee Salmo 91 al despertar y Salmo 121 antes de dormir. No como quien recita, como quien desayuna y cena para no desmayarse. Deja que tu casa oiga la escritura y que tus paredes recuerden a quién pertenecen. Segundo, cierra la puerta a la indignación que roba compasión. Ayuna de noticias y redes por 72 horas y reemplázalas con oración por los heridos de ambos lados. Bendice a tus enemigos por su nombre. Ora por los líderes de la tierra sin idolatrarlos ni maldecirlos. Pon la sangre de Cristo entre tu emoción y el titular. Tercero, vuelve a la obediencia práctica. Repara una relación rota si de ti depende. Devuelve lo que no era tuyo. Paga una deuda con humildad. Suelta el vicio que te roba la presencia. Abre tu mano para ayudar a alguien en necesidad concreta. Escribe en una hoja: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y pégala donde se te vayan los ojos. Deja la habitación lista para recibir paz. Mientras haces esto, repite a lo largo del día una frase de guerra que suena a descanso. Mi socorro viene de Jehová. Estamos en el borde del momento decisivo y tu alma lo sabe. No hagas zapping con el espíritu. No te distraigas ahora que él te encontró. Lo que grita la tierra al pronunciar nombres y zonas en conflicto, el cielo te lo traduce en un susurro. Este es tu tiempo de volver. No desplaces al espíritu con banderas de hombres. No apagues la compasión con opiniones entrenadas. No permitas que la maldad enfríe tu amor. No le regales tu habitación a la ansiedad. Hoy el cielo te mira con la paciencia de quien vio tus lágrimas y con la urgencia de quien sabe que se te está yendo la vida entre los dedos por no soltar lo que no salva. Hoy es hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el minuto en el que decides si dejas que los nombres de la tierra te dicten la fe o dejas que el nombre sobre todo nombre gobierne tu corazón. Y si algo tiembla en tu pecho, si algo arde debajo de la costilla izquierda, no es sugestión, es el espíritu tocando tu puerta. No endurezcas. Ora conmigo ahora. No te quedes mirando la pantalla como quien observa llover desde la ventana. Entra bajo el agua viva y repite a tu ritmo, en voz alta si puedes, en silencio si te da vergüenza, pero dilo con el corazón. Padre amado, vengo a ti con mis manos vacías y mis noticias llenas. Vengo con mi cansancio y mi memoria saturada. Vengo con mis culpas y mis ruidos y me rindo. Confieso que me distraigo con facilidad, que he permitido que lo que pasa afuera gobierne lo que pasa adentro. Confieso que he opinado más de lo que he orado, que he discutido más de lo que he perdonado, que he tratado de entender sin obedecer. Hoy renuncio a la voz extraña que me dice que no vale la pena buscarte. Renuncio a la indignación que me roba la compasión. Renuncio al miedo que me impide entrar a tu reposo. Renuncio al orgullo que me hace creer que yo puedo solo. Señor Jesús, te abro la puerta de mi casa y de mi cuarto, te abro la puerta de mi mente y de mi lengua. Te pido que me cubras con tu sangre, que limpies mi interior de todo lo que no es tuyo, que rompas toda cadena que no veo y toda mentira que me ata. Declaro tu palabra sobre mí y mi familia. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Habitaremos al abrigo del Altísimo. Bajo la sombra del Omnipotente encontraremos descanso. Tu verdad será nuestro escudo y adarga. Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de ti que hiciste los cielos y la tierra. No te dormirás cuidándome. Espíritu Santo, vuelve a encender mi primer amor. Dame hambre de palabra, disciplina de oración, compasión por el que sufre, valentía para pedir perdón y para reparar, sabiduría para cerrar puertas que nunca debí abrir. Hoy vuelvo, hoy regreso, hoy me escondo en ti, en el nombre de Jesús. Amén.
Si esta palabra encontró tu corazón, si en algún momento sentiste que Dios te habló con claridad y te pidió volver al secreto, atrévete a escribirlo como acto de fe que sella lo que el Espíritu empezó, no por costumbre, sino por pacto. Deja en los comentarios una línea que sea oración y testimonio a la vez. Escribe, yo creo, y añade con tus palabras por quién vas a orar, de qué te apartas hoy, a qué vuelves ahora. Porque cuando declaras con la boca lo que el corazón cree, el cielo registra y tu mente recuerda. Y mañana cuando el ruido quiera entrar, verás tu propia confesión y te acordarás de que hoy elegiste abrigo y no intemperie. No me escuches como a un comentarista más. Mírame como a un mensajero que te ama lo suficiente para decirte lo que salva. Levántate, limpia tu habitación, abre la Biblia en voz alta, apaga la pantalla para oír la presencia, levanta tus manos en la cocina, perdona a quien te hirió antes de dormir, ora por los niños que no conocen la paz, pide al Señor por los líderes sin convertirlos en ídolos ni en demonios. Deja que el amor vuelva a ser tu fuerza. Haz de tu casa un pequeño refugio en un mundo de tormenta. Haz de tu agenda un altar humilde donde Dios siempre tiene la primera palabra. Hay destino sobre ti, hay asignación sobre tu apellido, hay futuro ardiendo, aunque afuera todo diga lo contrario. No eres una hoja a merced del viento, eres un hijo, una hija, y el Padre te está llamando por tu nombre. Y cuando cierres esta página, no cierres lo que Dios ha abierto, porque esta no es la última palabra, es la primera de un retorno. Vendrán más momentos donde el cielo te hable y haremos juntos un camino de obediencia en medio del ruido. Volveremos a orar en vivo, volveremos a ayunar por las naciones, volveremos a aprender a amar sin bandos y a perseverar sin espectáculo. Por ahora, sella este instante con tu confesión. Escribe, yo creo, si estás listo para el cambio, y añade la frase que te acompañará esta semana, habito al abrigo, ninguna arma forjada, mi socorro viene de Jehová. Deja que tus propias palabras te saquen de la cama mañana temprano y vuelve, porque lo que Dios empezó hoy en tu pecho no termina aquí, apenas comenzó. Y porque ya abriste la puerta del corazón y respondiste con un yo creo, que no fue un gesto bonito, sino una llave que encaja en la cerradura del cielo, ahora vamos a descender un nivel más hondo, donde la fe deja de ser un sentimiento que sube y baja con los titulares y se convierte en una postura firme en medio de nombres que estremecen al mundo y geografías que sangran. Porque cuando la tierra pronuncia Trump y cuando la tierra pronuncia Gaza, lo que realmente está resonando detrás del ruido es una pregunta que te busca por dentro. ¿Quién gobierna tu paz, los movimientos de un hombre o el Señor que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? Y no estamos aquí para idolatrar liderazgos ni para demonizar personas. Estamos aquí para discernir que el reloj profético no se mira con euforia ni con pánico, se mira con los ojos limpios que vuelven a Cristo y con las rodillas dobladas que dicen, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y mientras el mundo empuja a bandos, tú eliges el abrigo. Mientras la conversación pública se vuelve una hoguera, tú eliges el aceite y la lámpara, porque te das cuenta de que los últimos avisos de Dios no vienen para encender discusiones, sino para encender corazones. Y si hay algo que el enemigo odia, es ver a un hijo de Dios, que en lugar de reaccionar con gritos, reacciona con oración. En lugar de buscar culpables, busca el rostro del Padre. En lugar de señalar con el dedo, levanta las manos por los heridos de todas las orillas y por los líderes de todos los colores. Y ese movimiento secreto es el que hoy te invito a practicar con la terquedad santa de quien entendió que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Tú has sentido esa ola de agotamiento que no entró por la puerta grande de una tragedia, sino por la rendija sutil de la sobreinformación. Un desplazamiento del alma tan silencioso que casi no se nota hasta que en la mesa de tu casa se sienta un invitado invisible llamado ansiedad. Tú has notado que te quedas mirando la pantalla más de lo que miras, el rostro de los tuyos que conoces, las últimas frases del día, pero te cuesta recordar la última vez que derramaste tu corazón delante de Dios sin prisa y sin discurso. Tú has visto que cuando alguien menciona Gaza, te nace la compasión, pero inmediatamente te sobreviene una polémica que apaga la compasión. Y cuando alguien menciona Trump, te sube una fiebre emocional que te roba el tiempo de la intercesión. Y así la serpiente antigua logra lo que siempre buscó, que te distraigas de la voz mansa que apaga incendios
y que te deshidrates por dentro mientras discutes por fuera. Y yo te miro con ternura pastoral y te digo, el diagnóstico no es que seas débil ni que no entiendas geopolítica. El diagnóstico es más sencillo y más serio. Tu alma se ha quedado sin agua viva porque cambiaste la fuente por cisternas rotas, y la cura no es ganar 1000 debates ni saber todos los mapas. La cura es volver a beber hoy mismo en la fuente que no falla. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si no atiendes esta grieta, lo que se pierde no es una opinión afinada. Lo que se pierde es el fuego del primer amor. Lo que se confunde no es un mapa de Medio Oriente. Lo que se confunde es la brújula que te decía hacia dónde caminar cada mañana. Y las consecuencias no serán solo internas, porque el vacío del alma empieza a escribir agendas cerradas. La fatiga espiritual comienza a poner palabras duras en tu boca. La sequedad te hace injusto con los tuyos, intolerante con los extraños y duro contigo mismo. Y cuando eso se instala, ya no se trata de quién gobierna un país, sino de quién gobierna tu casa. Por eso hoy el cielo te habla para salvar tu corazón antes que tu argumento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si percibes que el amor se te está enfriando, que la misericordia se te hace rara, que la oración te cuesta como si fuera subir una montaña, apóyate en esta advertencia que es medicina. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No lo tomes como condena, tómalo como alarma de humo. Abre las ventanas, apaga el fuego viejo y deja entrar el viento del Espíritu ahora mismo. La promesa no se ha retirado, la mesa sigue servida para el cansado y el confundido. Dios no se asusta de tus dudas ni de tus emociones desbordadas. Él no te pide que te conviertas en analista experto. Te pide que vuelvas a ser hijo que entra y sale por la puerta del pastor y encuentra pastos. Él te recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y que esa sombra no depende de elecciones ni de fronteras, depende de permanecer. Y si te preguntas cómo permanecer cuando el mundo late fuerte, escucha el susurro que te soltará las amarras. Mi paz os dejo, mi paz os doy yo, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz no es indiferencia, es autoridad mansa, que ora por Jerusalén y por los enemigos, ora por las víctimas y por los victimarios, ora por su nación y por las naciones, porque aprendió que ante todo se hagan rogativas oraciones y acciones de gracias por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y mientras ora, deja que el Espíritu le enseñe a no idolatrar líderes, ni a odiarlos, a no llamar Salvador a un hombre, ni demonio a una persona, a separar con cuidado lo que pertenece a César y lo que pertenece a Dios. Te cuento lo que pasó en Lima con Héctor, un hombre de 52 años, maestro de escuela secundaria, que vivía con el corazón dividido entre la indignación y la fe. Hacía años que no faltaba a su congregación, pero había dejado de orar en secreto, y la paz lo visitaba solo el domingo por la mañana. Discutía en la sala pronunciando nombres con vehemencia y luego no tenía fuerzas para levantar las manos por los suyos, hasta que una noche, mientras pasaban imágenes de Gaza, enmudeció el televisor y escuchó dentro: ora por ellos y ora por él. Y entendió que el Espíritu le estaba pidiendo algo que su orgullo nunca había hecho: orar por los que detestaba y por el líder que no soportaba. Se arrodilló torpemente y dijo con honestidad: Señor, yo no puedo amar a quien culpo, enséñame tú. Y comenzó a leer en voz alta Salmo 121, sintiendo al principio que recitaba un poema ajeno, pero a la tercera noche su habitación cambió de temperatura. La ansiedad se le desprendió del pecho como ropa mojada, y su esposa al día siguiente le dijo sin saber nada: la casa se siente distinta en Medellín. Sara, 29, enfermera de urgencias, con jornadas de 12 horas, que lloraba sin lágrima por la saturación emocional. Apagó las notificaciones políticas durante una semana, pegó Isaías 54:17 en el refrigerador y cada mañana antes de salir decía: ninguna arma forjada contra mí prosperará y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Y en su sala clamó por los niños de Gaza, por los ancianos de Israel, por su ciudad y por su familia.
y mientras cambiaba sus temas de conversación por súplicas concretas, su sueño volvió, la migraña retrocedió y su fe dejó de ser inflamable y se volvió firme, no porque el mundo se calmara, sino porque su interior se ancló al Dios que guarda su salida y su entrada. Ahora toma esto como guía viva y no como tarea pesada. 3 actos que hoy mismo puedes practicar para sellar el abrigo. Primero, santifica tu horario de entrada y tu horario de salida. Con palabra en voz alta, abre el día con Salmo 91, ciérralo con Salmo 121. Deja que tu casa oiga que tu socorro viene de Jehová. Segundo, haz un ayuno de polémica por 3 días. Ofrécele al Señor ese tiempo que gastabas en debatir y conviértelo en intercesión por los heridos, por las familias que no conoces y por los líderes que no te gustan. Pide que el Espíritu aplaste la idolatría y el odio en tu corazón. Tercero, escribe una oración específica por tu ciudad y pégala donde todos la vean. Nómbrala con los nombres reales de tus calles y de tus autoridades. Bendícelas con valentía. Pide justicia sin venganza. Pide paz sin cinismo. Y cada vez que pases por ese papel, toca el borde como quien roza el manto y di en voz baja: que se haga tu voluntad así aquí como allá. Y verás cómo el cielo va tejiendo alrededor de tu casa una atmósfera nueva que no niega el dolor del mundo, pero lo procesa con compasión y con verdad. Este es un momento de definición, y tú lo sabes. La balanza de tu alma no se inclina con un argumento, se inclina con una rendición. Y hoy te invito a rendirte sin teatro, a decirle al Padre que no quieres vivir gobernado por una cronología de noticias, sino por el consejo eterno de su palabra, que no quieres una fe que se enciende solo cuando ganan los tuyos, sino una fe que arde siempre porque su reino no depende de mayorías ni de titulares, que no quieres hablar de profecía como quien espanta o fascina, sino caminar proféticamente como quien ama al enemigo y lava pies que no lo merecen. Y mientras decides, te pido que dejes una huella pública de tu decisión, no por algoritmo, sino por altar. Escribe en los comentarios una oración corta que junte el tema con tu corazón. Di con tus propias palabras: oro por Jerusalén y por Gaza y por mi país. El Señor es mi paz. O renuncio a la idolatría de hombres, vuelvo al abrigo del Altísimo. O mi socorro viene de Jehová, no de las discusiones. Escribe el nombre de tu ciudad y a quién vas a perdonar hoy. Porque cuando confiesas la fe delante de otros, tu alma se acuerda mañana y tu casa escucha hoy que cambiaste de gobierno interior. Y como no vamos a dejar el trabajo a medias, te anuncio lo que haremos en la siguiente parte para que tu corazón entre preparado. Vamos a caminar por el valle más delicado, la habitación secreta donde Dios cura el resentimiento político y el trauma colectivo. Vamos a ponerle nombre a la herida que te dejó la traición, la crisis, la pérdida. Y vamos a invitar al Espíritu a derramar aceite sobre esa grieta que parecía parte de tu carácter y solo era dolor sin procesar, porque si tu amor se enciende, el reloj profético deja de darte miedo y empieza a darte propósito. Así que respira, guarda esta palabra en la boca y en la pared de tu casa y escribe ahora mismo tu oración en los comentarios, porque este no es el final, es el puente hacia la parte 3, donde el Dios de paz te enseñará a caminar entre ruinas sin convertirte en ruina y a oír su voz, aunque vuelvan a gritar los nombres de la tierra. Y porque la paz que empezaste a respirar en el umbral del abrigo necesita arraigarse en lo más profundo para que nada ni nadie pueda volver a quitártela. Ahora vamos a entrar juntos en esa habitación secreta donde Dios no solo te calma las aguas, sino que te cambia la fuente. Allí donde el resentimiento político se disuelve en compasión, donde el trauma colectivo deja de dictarte el carácter, donde la voz de los titulares se vuelve un murmullo lejano y la palabra se hace carne en tu cuarto, en tu mesa, en tu pecho. Y quiero que me sigas muy de cerca, porque lo que vamos a abrir aquí no es un ejercicio emocional ni una técnica de moda. Es cirugía del espíritu. Es aceite sobre heridas que juraste que ya no dolían porque aprendiste a vivir cojeando y te hiciste amigo del dolor. Pero el Padre te trajo hasta aquí para darte algo que no sabías pedir. Un corazón nuevo que no reacciona como el viejo. Un corazón de carne en lugar de piedra como prometió Ezequiel. Un corazón que puede mirar el nombre de un líder que te hiere y el nombre de un pueblo que sangra. Y en vez de encender la vieja máquina del juicio, se enciende en intercesión. En vez de repetir consignas de la plaza,
repite la voz mansa del pastor que dice: ven a mí, y te enseña a amar de una forma que no cabe en bandos. Porque cuando Jesús dijo: entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, te estaba regalando el mapa de escape para estos días en que el mundo te empuja a la calle interior del grito, y tú eliges el cuarto donde el amor vuelve a ser gobierno. Hay una herida que no aparece en los análisis clínicos, pero gobierna millones de gestos. Es la herida de la desilusión convertida en cinismo. Es ese cansancio con nombre y apellido que te dice: ¿para qué orar por los que deciden? No cambia nada. Es esa memoria agria que te recuerda traiciones familiares y las pega encima de rostros públicos. Es esa vergüenza que no te deja llorar por Gaza porque temes ser juzgado, o no te deja orar por Jerusalén porque alguien te llamó ingenuo. Es esa voz sorda que te repite que amar al enemigo es debilidad y perdonar es complicidad, y por esa grieta se te escapa a chorros el gozo de la salvación, hasta que un día te sorprendes repitiendo frases sabias con un corazón marchito. Por eso, hoy el Espíritu pone su dedo en esa llaga sin condenarte y te dice: déjame entrar. Porque el Salmo 34 te lo susurra sin maquillar: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y si la cercanía del Altísimo no te conmueve, entonces no has dejado que te toque donde duele. Y si lo dejas entrar, vas a notar algo que no sabías que se podía. Vas a ver tu propio Trump y tu propio Gaza interior, ese líder concreto que te hirió, ese conflicto doméstico que te desgarró, ese lugar en ti que siempre está en tensión, y en lugar de rearmarte otra vez para la batalla, vas a arrodillarte como quien por fin entiende que bienaventurados los pacificadores no es un eslogan pacato, es una investidura real, porque los que hacen paz se parecen a su Padre y se les nota en la mirada, en la mesa, en la forma de hablar de los ausentes. Te voy a pedir que respires hondo y te dejes guiar en un gesto sencillo que abre la puerta a la visita del médico. Cierra los ojos si puedes y pon delante de Dios los nombres que te inflaman, el rostro del político que te indigna, la bandera que dispara tu adrenalina, la foto del niño herido que te quiebra, el recuerdo de esa discusión en tu sala que dejó un olor a humo por días. Y mientras se agolpan imágenes, deja que el Espíritu haga algo contraintuitivo, que invierta el flujo de tu interior para que la indignación no te robe compasión, para que el enojo no te robe ternura, para que el miedo no te robe obediencia. Escucha a Jesús dictarte un mandamiento que no envejece: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Y siente el escándalo de esa frase, porque en cuanto la obedeces, aunque sea a regañadientes, el cielo empieza a moverse a tu favor y lo notas en el cuerpo, como si te sacaran una espina fina que ya no ves, pero estaba clavada desde hace años, y lo percibes en la casa como si cambiara el aire y alguien abriera las ventanas. Es que Hebreos te advirtió que hay una raíz de amargura que, brotando, contamina, y cuando decides arrancarla, tus manos quedan manchadas de tierra, pero tu alma queda limpia, y en esa limpieza los nombres del mundo pierden la capacidad de pilotearte. Ya no eres combustible de nadie, ahora eres lámpara, y la lámpara no necesita gritar, solo necesita aceite. Recuerdo a Mariana, Bogotá, que me dijo con los ojos rojos y la voz baja que había decidido no volver a ver noticieros, porque cada vez que aparecía cierto apellido, su pecho se convertía en tambor y la noche se le hacía larga. Y no era que quisiera ignorar la realidad, es que la realidad la estaba devorando. Se sentó con su Biblia abierta, no buscando argumentos sino auxilio, y el Salmo 91 le hizo de techo y el Salmo 121 de horizonte. Pero la llave fue su obediencia ante Efesios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Sed benignos, perdonándoos unos a otros. Y no tenía ganas, lo hizo llorando. Pronunció en voz alta el nombre de quien la había traicionado en una campaña local y dijo: Señor, lo suelto. Y mientras lo decía se le abrió un canal de lágrimas que no conocía. Y después de llorar con Dios, por primera vez en años durmió sin sobresalto. No firmó un tratado de paz, firmó uno con el cielo, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardó su corazón y su mente en Cristo Jesús. Esa paz no anestesia, afina, y desde esa paz empezó a orar por los niños de la franja y por las familias de los kibutz, por su barrio y por su país, sin reducir el dolor a una consigna.
sin exigirse comprenderlo todo, simplemente llevando los nombres a la mesa donde Dios sí entiende. Y esa mujer que antes se encendía en bronca, ahora se enciende en intercesión, y su casa lo nota, y sus palabras edifican, y su mirada cura. Ahora quiero que te imagines a ti mismo haciendo algo parecido, pero con tu historia concreta, tu comedor, tus pasillos, ese rincón donde revisas el teléfono, ese espejo donde te has repetido que no puedes más, y que te veas escribiendo en un papel 2 o 3 nombres que últimamente han gobernado tu pulso. Pueden ser personas públicas o íntimas, pueden ser lugares, pueden ser fechas, y que debajo de esos nombres escribas la frase que hoy te adopta: mi socorro viene de Jehová, y la otra que hoy te arma sin odio: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y que coloques ese papel en un lugar que te obligue a decidir cada día de qué lado vas a vivir: del lado de la fiebre o del lado del abrigo, del lado del ruido o del lado de la voz mansa, del lado de la queja o del lado de la bendición. Y cada vez que el impulso de discutir te suba por la garganta, toca el papel como quien toca un recordatorio de duelo y vida, y vuelve a elegir el secreto. La práctica repetida se vuelve hábito. El hábito vuelve a entrenar la emoción. La emoción sometida deja de arrastrarte y empieza a servirte. Y entonces el que eras ayer deja de dictar la agenda del que serás mañana. Y el reloj profético que antes te daba miedo, ahora te recuerda propósito. Porque ya no se trata de ganar una guerra de opiniones. Se trata de no perder tu alma mientras las guerras suenan. Quisiera dejarte una imagen para que te acompañe cuando vuelvas a tu rutina. Imagina al Señor acercándose a tu mesa con manos de carpintero, poniendo sobre la madera una jarra de agua y una toalla, como en aquella noche donde lavó pies polvorientos de amigos que horas después lo abandonarían. Imagínalo inclinándose sobre tu resentimiento con la misma delicadeza con que lavó el barro de Pedro. Imagínalo secando con su toalla las gotas de indignación que salpican tu conversación, escuchando tus argumentos sin prisas, levantando tu rostro con ternura de médico que ha visto peores heridas y dice: esto también sana. Y cuando termines de mirar esa escena, invítalo a quedarse, dile que se siente en tu casa, no como visita honrada, sino como dueño amado, y dale las llaves de los cajones donde guardas tus titulares, tus rencores, tus miedos, tus yo soy así, porque cuando él se queda, la casa cambia de gobierno sin necesidad de desalojos violentos. El reino entra con la fuerza de la mansedumbre y las cosas se empiezan a ordenar de adentro hacia afuera. Primero el tono, luego el tiempo, después las decisiones, y sin darte cuenta te descubrirás diciendo: no sé qué pasó, pero ya no me gobiernan las noticias, y lo que pasó fue simple y poderoso. Te gobierna la paz hecha persona. Si mientras lees esto te arde el pecho y sientes que el Espíritu te está pidiendo una respuesta concreta, no lo patees para mañana. Deja una huella ahora mismo, no por sistema, por altar. Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad y una breve oración que sea llave y compromiso a la vez. Algo tan sencillo y contundente como: hoy suelto la amargura, oro por Jerusalén y por Gaza y por mi país. El Señor es mi paz. O renuncio a la idolatría de hombres, vuelvo al abrigo del Altísimo, mi socorro viene de Jehová. O perdono a y bendigo a los que me hirieron, ninguna arma forjada prosperará. Escribe con tus palabras, pero escríbelo, porque cuando tu boca confiesa lo que tu corazón cree, el cielo lo registra, y mañana, cuando la fiebre quiera subir, tus propios renglones te recordarán que elegiste el cuarto y no la plaza, el aceite y no el humo, el reino y no la reacción. Y para que no te quedes a mitad de camino, voy a tomarte de la mano y llevarte a la siguiente estación, donde el Señor no solo sana tu interior, sino que te entrena para sostener esta paz en medio del tránsito diario. Allí vamos a aprender a caminar con una liturgia de compasión práctica que no se queda en frases hermosas, sino que bautiza tu agenda, tu billetera, tus conversaciones y tus hábitos. Vamos a ver cómo el amor desactiva incendios en la oficina, cómo la intercesión convierte a tu casa en un pequeño refugio para otros, cómo una disciplina de palabra y silencio hace de tu mente un huerto otra vez. Y vamos a tocar el borde del manto del que prometió: yo estaré con vosotros todos los días, para que cuando vuelvan a gritar los nombres de la tierra, tu alma responda con el nombre sobre todo nombre. Así que respira, deja tu oración escrita como piedra de memoria
y ven conmigo a la parte 4, porque lo que Dios empezó en secreto quiere florecer en público sin que pierdas la mansedumbre, y lo harás si tú sigues diciendo cada mañana: habito al abrigo, y cada noche: mi socorro viene de Jehová. Y porque el aceite que empezó a correr en lo secreto quiere impregnar cada pasillo de tu vida, para que no sea un momento hermoso que se evapora, sino una atmósfera que te acompaña donde vayas. Ahora vamos a levantar juntos una liturgia de compasión práctica que no se queda en palabras sentidas ni en lágrimas hermosas, sino que entra a tu agenda, a tu billetera, a tu mesa, a tu teléfono, a tu tono y a tu mirada, y convierte cada cosa ordinaria en un altar donde la paz del Altísimo manda por encima del ruido de los hombres. Porque si aprendiste a cerrar la puerta para orar, ahora aprenderás a abrirla para amar. Y si entendiste que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ahora vas a descubrir que el que habita al abrigo se vuelve sombra para otros en el calor del día y refugio cuando arrecia la noche, no con discursos, sino con gestos que parecen pequeños, pero que en el cielo mueven montañas. Y todo comienza por reconocer que la paz no se mantiene sola, que el primer amor no se conserva con memoria emocional, que la compasión se atrofia si no se ejercita, y que la fe sin obras es muerta. No porque Dios te mida por rendimiento, sino porque el reino se manifiesta cuando lo que creíste en el cuarto se vuelve pan en la mesa, agua en el camino y mano extendida en el cruce de miradas. Por eso hoy el Espíritu te entrenará en un camino quieto y al mismo tiempo desafiante, a la altura de esta hora de la historia, donde las noticias cambian en minutos, pero la ternura que dejas en un alma dura toda la vida y para siempre. Imagina tu casa como una pequeña embajada del reino, en un mundo de fronteras en llamas, una embajada con puertas sencillas donde se oye la palabra en voz alta por la mañana y por la noche, y donde el nombre de Jesús no es consigna sino aire, y donde los nombres que agitan la plaza no gobiernan la mesa, porque allí gobierna la gratitud y gobierna el perdón y gobierna la intercesión. Y cuando alguien entra cansado, no encuentra una pantalla encendida que dicta el humor de la cena, sino una pregunta mansa que abre el corazón y un abrazo que no necesita tener razón para tener misericordia. Y ese clima no se improvisa, se cocina a fuego lento, como se cocina un guiso de domingo, con tiempo, con intención, con ingredientes elegidos y con la paciencia de quien sabe que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando se le hace lugar así, lo entendió don Julián, conductor de bus en Valparaíso, que volvió a su casa después de un turno de 12 horas, con los hombros duros de tanto freno y tantos gritos, y su esposa le había pegado una hoja en la pared de la cocina con 2 salmos y una frase: el 91 para la mañana, el 121 para la noche, y ninguna arma forjada al centro, y debajo 3 nombres por los que orar todos los días, sin faltar Jerusalén, Gaza y Chile. Y al principio le pareció exagerado, y sin embargo una noche, mientras cortaban pan y el noticiero vomitaba imágenes, decidieron apagarlo para leer: alzaré mis ojos a los montes, y luego bendijeron a los suyos, a los otros y a los lejanos, y se acostaron con el pecho liviano, aunque el mundo siguiera pesado. Y a la tercera semana, la hija adolescente, que solía encerrarse, salió sola con un dibujo de una paloma y lo pegó en la heladera, diciendo sin mucha ceremonia: me gusta cómo se siente la casa. Y no era magia, era gobierno santo en lo cotidiano. Lo segundo que aprenderás en esta liturgia que te arraiga es a convertir los minutos desperdiciados en manantiales y los trayectos en santuarios, porque la paz que recibes en secreto necesita espacios de respiro a lo largo del día, o se te escapa por las ranuras de la prisa. Y por eso el Espíritu te recordará que no vives para contestar todo, ni para opinar todo, ni para ganarlo todo, sino para andar en buenas obras que Dios preparó de antemano. Y esas obras a veces tienen forma de silencio escogido, y a veces de palabra justa, y a veces de gesto concreto, como le pasó a Lucero, enfermera en Buenos Aires, que cruzaba 3 hospitales y llevaba semanas sin rezar más que 2 frases apuradas, y se le habían endurecido las manos del cansancio hasta que decidió que los semáforos eran su altar, y cada rojo su respiración, y cada verde su envío, y en cada pausa levantaba el corazón y decía: mi socorro viene de Jehová.
Y cuando pasaba frente a una escuela, bendecía a los niños. Y cuando pasaba frente a un comisaría, bendecía a los oficiales. Y cuando veía una mezquita, bendecía a los que adoraban de otra manera, pidiendo que el príncipe de paz se les revelara. Y cuando entraba a terapia intensiva, repetía Isaías 54:17, como si estuviera batiendo un escudo, y ese circuito de bendición silenciosa fue cambiando su rostro. Y entonces su jefe, que no cree, le preguntó por qué se veía distinta, y ella dijo sin predicar: volvía a habitar al abrigo. Y él no entendió la frase, pero entendió la paz, y la oficina entera recibió el beneficio de un corazón anclado. Y porque el amor no se queda en el aire, ahora aprenderás a encarnar compasión con decisiones materiales, sin aplausos, sin fotos, sin el ruido de la trompeta que Jesús desaconsejó, dando de lo tuyo a quien lo necesita, como si le dieras al mismo Señor, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y no hablamos de cantidades que te descapitalicen, hablamos de renuncias pequeñas que te rehumanizan, como elegir un día a la semana para transformar el dinero de un antojo en el pan de otra familia, como separar una hora mensual para escribir cartas de ánimo a los que están en un hospital o en una residencia, como adoptar un anciano solitario de tu cuadra y leerle los salmos bajo la ventana, como preparar una comida extra el domingo y enviarla sin nombre a la puerta de una casa donde sabes que hay desempleo. Y cuando te tiente el cálculo frío, recuerda que la fe que confesaste se vuelve plena cuando se hace pan, y que cada pan que partes le pone cuerpo a tu oración por las tierras en guerra. Porque la compasión que no cruza la calle difícilmente cruza un océano, y sin embargo cuando cruza la calle, Dios se encarga de cruzarla también por ti hacia lugares que nunca pisaste, y la semilla plantada en tu barrio termina cayendo como lluvia en la franja donde hoy hay polvo y llanto, porque los caminos del Espíritu son así misteriosos y concretos a la vez. Sé que una parte de ti teme perder el filo y volverse ingenuo, y otra parte teme quebrarse y volverse blando, y a ambas las abraza la gracia con esa paradoja que solo el Evangelio puede sostener: mansedumbre sin cobardía, firmeza sin dureza, verdad sin violencia, amor sin relativismo. Por eso la liturgia que hoy abrazas no es evadir la realidad, es entrar en ella con otro espíritu, con el mismo que Caleb trajo cuando todo Israel temblaba, diciendo: subamos luego y tomemos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. No porque fueran más fuertes que los gigantes, sino porque el Dios que los enviaba era más grande que el miedo, y ese espíritu nuevo se cultiva cuando dejas que la palabra te configure por dentro de día y de noche, como le fue prometido a Josué, y cuando cambias dos conversaciones estériles por un capítulo del Evangelio según Mateo, y cuando en vez de tragar el resentimiento lo confiesas y lo sueltas, y cuando en vez de forjar chismes, forjas intercesiones, y cuando bendices con nombre y apellido a los gobernantes de tu país, sin vender tu conciencia y sin suspender tu criterio, porque bendecir no es aprobar todo, es invitar al reino a meterse en lo que hoy parece no tener arreglo, y la experiencia te confirmará que los cielos se abren más por los que interceden que por los que incendian, y que bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, no por etiqueta religiosa, sino por parecido de familia. Quiero que escuches algo más que te hará libre de un tirano sutil, la urgencia ajena y la culpa heredada, porque en tiempos así abundan los que te ponen relojes que Dios no puso y te hacen creer que si no dices algo, hoy pierdes tu valor, y si no peleas su batalla, pierdes tu fe, y si no retuiteas su causa, pierdes tu voz. Y mientras corres de un incendio a otro, tu alma se queda sin oxígeno, y tus manos se quedan sin obra, y tu casa se queda sin clima. Por eso el Espíritu te dirá en voz baja: elige la buena parte, como le dijo a Marta cuando la mesa ardía, y María había elegido sentarse a sus pies. Y no te lo dice para que te vuelvas pasivo, sino para que hagas lo único que produce fruto, que permanece escuchar primero para obedecer después. Y desde esa obediencia te sorprenderás haciendo cosas que jamás hubieras hecho bajo presión, y diciendo palabras que jamás hubieras dicho bajo manipulación, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la libertad no grita para probarse, se ofrece para servir, y se sujeta a la verdad para caminar liviana. Si algo de todo esto está pintando tu realidad,
Si sientes que esta liturgia te calza como una prenda a medida y que Dios te está invitando a vestirla cada mañana, te pido que dejes una marca pública, que mañana te recuerde lo que hoy elegiste, no como una estrategia, sino como un altar. Escribe ahora mismo en los comentarios el nombre de tu ciudad y una acción de compasión concreta que vas a realizar esta semana y una promesa de la palabra que vas a encender cada amanecer. Puede ser tan sencillo y tan poderoso como: Guayaquil, esta semana preparo una comida extra para la casa de la esquina y abro el día con Salmo 91. O San José, oro 3 días por Jerusalén y Gaza y por mi nación, y pego Isaías 54:17 en mi puerta. O Arequipa, perdono a mi cuñado y bendigo a las autoridades por nombre. Mi socorro viene de Jehová. Escríbelo con tu voz y deja que tu propia confesión te lleve de la mano cuando intentes volver a la plaza del ruido, porque esa línea será tu cuerda de regreso al abrigo cuando el viento sople fuerte. Y para que no pierdas el hilo de lo que el Espíritu está tejiendo alrededor de tu vida, vamos a dar el siguiente paso sin romper el ritmo, porque en la parte 5 vamos a ordenar el tiempo, el cuerpo y el entorno como instrumentos dóciles de esta paz. Aprenderás a santificar tu mañana sin teléfono, a diseñar un pequeño sabbat semanal que te recupere de la saturación, a entrenar tu lengua para bendecir antes de hablar, a cuidar tus ojos como puertas del alma, a proteger tu sueño como campo de batalla donde Dios te fortalece, y a escoger palabras que construyen refugio en los tuyos y luz en los extraños, y todo esto sin perder el fuego del primer amor, porque el Dios que te abraza en secreto quiere que camines sólido en público. Así que respira, deja tu compromiso escrito ahora mismo y camina conmigo hacia la parte 5, donde el abrigo se vuelve hábito y el hábito se vuelve cultura de reino, en tu casa, en tu calle y en tu corazón. Y porque la compasión que encendiste en el secreto ya empezó a perfumar la casa y a cambiar el aire de tus pasillos y de tus conversaciones, ahora es necesario amarrarla al tiempo, al cuerpo y al entorno, como quien fija las estacas de una tienda antes de que sople el viento, para que no sea un impulso hermoso que se pierde, sino una cultura de paz que permanece en días de ruido. Por eso vamos a ordenar la mañana para que nazca limpia la tarde, para que no te devore el rendimiento, y la noche para que el enemigo no robe tu descanso, y lo haremos sin rigidez religiosa, pero con la firmeza de quien entendió que el que ordena su camino verá la salvación de Dios, y que los relojes del cielo responden cuando la tierra obedece en cosas pequeñas. Así que empieza cada día como quien abre la puerta del abrigo y no como quien se lanza a una plaza en llamas. Siéntate al borde de la cama, toma aire profundo y antes de tocar el teléfono, deja que la palabra te toque a ti. Abre los labios y di en voz alta, aunque sea en susurro: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Deja que ese versículo te caiga sobre la mente, como manto que apaga brasas sueltas, y luego alza tus ojos invisibles y contesta a la pregunta del Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Con esa certeza que te entra por la columna, mi socorro viene de Jehová. Y mientras lo dices, decide con mansedumbre que no vas a permitir que gobierne tu ánimo hoy, ni el nombre del líder que te irrita, ni la última imagen de guerra que te sacude, ni la ansiedad por el correo pendiente. Decide que tu ánimo lo gobierna la presencia, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y perseverar no es forzar la mente, es volver y volver y volver a la fuente cada vez que te distraigas, como quien regresa a casa aunque haya tomado la calle equivocada. Y porque el cuerpo es un templo y no una máquina que solo aguanta golpes, conságralo con actos sencillos que lo pongan a favor de la oración y no en su contra. Levántate y bebe agua como quien unge la tierra que va a sembrar. Mueve los hombros, el cuello, la espalda como quien se sacude un yugo viejo, y camina unos minutos sin prisa como quien marca territorio al decir: este día le pertenece al Señor. Y si puedes asomar el rostro a la luz, deja que el sol te recuerde que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y mientras te vistes, elige conscientemente el tono con el que vas a hablar hoy, porque la lengua es timón, y si la dejas suelta te encalla el barco. Así que dile al Señor antes de cualquier interacción: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y cuando salgas de casa o de la habitación donde trabajas, unge con una señal de la cruz invisible
el marco de la puerta diciendo: ninguna arma forjada contra mí prosperará, no como magia, sino como pacto, para recordarte que cruzas hacia un mundo donde las guerras suenan, pero tu casa es embajada del reino, y si compartes mesa con otros, ora en voz alta, aun si es una frase corta, agradece por el pan y bendice a los ausentes, porque cada bendición pronunciada es ladrillo puesto en la muralla de tu paz. Y cuando te toque la jornada, elige bloques de trabajo que respeten tu alma, 90 minutos de enfoque y luego 5 de respiro, donde repites en el corazón: mi socorro viene de Jehová. Y si en esos bloques suena un titular que busca robarte la mente, posponlo como pospones lo que no es urgente, porque todo me es lícito, mas no todo conviene, y tu alma no está en oferta. Y como esta hora del mundo demanda sabiduría para cerrar puertas invisibles, establece un pequeño sabbat semanal, aunque tus circunstancias no te permitan suspenderlo. Todo se para una tarde o una mañana para apagar teléfonos, reducir pantallas, silenciar discusiones y encender lo que el espíritu ama. Palabra lenta, mesa simple, paseo con gratitud, conversación honesta, siesta sin culpa, canto sin prisa, acto de misericordia sin selfie, porque el descanso santo no es evasión, es resistencia a la tiranía de la urgencia, y cada sabbat obrado con humildad le recuerda a tu carne y a tu agenda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mientras descansas, deja que Él jerarquice por ti. Lo que la semana desordenó te mostrará qué batallas no son tuyas, qué palabras sobran, qué relaciones requieren reparación y qué límites necesitas poner para que el enemigo no convierta tu casa en un pasillo de noticias. Y si al terminar el día notas que llegaste drenado, no te castigues por tu cansancio. Vuelve a la simpleza de la noche consagrada. Cierra la jornada con el Salmo 121. Otra vez: no se dormirá el que te guarda. Deja el teléfono fuera de la habitación como acto de fe en el guardián que sí vela, y antes de cerrar los ojos, confiesa 3 gratitudes concretas y 3 nombres por los que vas a interceder mientras duermes. Y si te despiertas en la madrugada con el corazón agitado, no alimentes la tormenta con búsquedas sin sentido. Respira y repite: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y vuelve al reposo, que es obediencia y es arma. Y porque el entorno habla, aunque no tenga voz, purifica tus puertas y tus ventanas con pequeñas consagraciones que a simple vista parecen detalles y sin embargo alteran el clima espiritual de una casa. Coloca en la entrada una palabra que gobierne la atmósfera. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pega en la heladera o sobre el escritorio. Isaías 54:17 como acta notarial del cielo, y deja a la vista una Biblia abierta por los salmos para que sea fácil hallarla cuando la noche apriete. Cambia música que agita por adoración que ablanda. Corrige con cariño los chistes que hieren. Evita que el sarcasmo se mude a tu comedor, porque las bromas que humillan son grietas por donde entra el frío. Enseña a tus hijos o a tus propios pensamientos a bendecir por nombre a quienes dirigen tu ciudad o tu país, aunque no estés de acuerdo con ellos. Y no te lo pido para que calles tu criterio, sino para que tu criterio no mate la compasión. Pues ante todo, la palabra pide orar por los que están en eminencia. Y si alguien llega a tu casa con fiebre de discusión, ofrécele agua, pan, y escucha y dile con mansedumbre: en esta mesa primero oramos, luego opinamos. Y verás cómo el fuego baja, porque el Espíritu honra las mesas donde se nombra a Jesús antes que a cualquier otro nombre. Y si trabajas desde casa o compartes cuarto con otros, delimita un rincón que sea altar, una silla, una manta, una vela, un cuaderno. Y cada vez que te sientes allí, el cielo sabrá que es tu señal de encuentro, y el infierno sabrá que no entrarás al día sin haber abrazado primero a tu Señor. Y porque tu lengua crea mundos y destruye mundos como martillo que golpea piedra o como mano que siembra, aprende una disciplina de palabra que te sostenga. Cuando el pulso del mundo suba, establece 2 reglas que parecerán pequeñas y serán gigantes. Una: jamás maldecirás a nadie por su nombre, ni en la calle, ni en la pantalla, ni en tu conversación privada, porque de una misma boca proceden bendición y maldición, y eso no debe ser así a los hijos de Dios.
Nos toca bendecir incluso cuando denunciamos el mal. Y 2, jamás reproducirás rumor sin haberlo presentado primero delante del Señor, porque el rumor alimenta demonios y tú estás llamado a alimentar ángeles de paz. Y cuando te equivoques, porque nos pasa a todos, corrige en público lo que dañaste en público, pide perdón sin rodeos y vuelve al secreto sin culparte eternamente, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y en esa limpieza tu boca vuelve a ser fuente y no cloaca, vuelve a ser pozo y no charco. Y tus palabras se convierten en refugio para los tuyos y en luz para los que te escuchan, aunque no compartan tu fe, porque la mansedumbre convence más que el grito, y la verdad dicha con amor llega más lejos que la artillería de razones. Si todo esto que estás leyendo vibra con lo que el Espíritu ya venía susurrándote y sientes que hoy puedes hacer un pacto simple y firme con tu tiempo, tu cuerpo y tu entorno, para que la paz no sea visita sino residente, te invito a dejar un rastro de fe, que mañana te recuerde lo que hoy decidiste. Escribe ahora mismo en los comentarios tu ciudad y tu pacto práctico, en una línea que te ate con amor a la obediencia. Puede ser Cali. Consagro mañana sin teléfono, en la primera hora leo Salmo 91 y bendigo por nombre a mis autoridades. Mi socorro viene de Jehová. La paz hago Sabbat el sábado por la tarde. Apago pantallas, oro por Jerusalén y Gaza y cierro la noche con Salmo 121. Ninguna arma forjada prosperará. San Miguel, guardo mi lengua de maldecir y convierto mi mesa en altar. Jesús es mi paz. Escribe con tus palabras, pero escríbelo, porque cuando el corazón habla por la boca, la mente aprende un nuevo camino y la casa aprende una nueva canción. Y como el Señor no te llamó a sostener esta paz solo, sino a caminarla en medio del asedio, vamos a enlazar esto con la parte 6, donde tomaremos la hora oscura, esa franja del día o de la noche en la que sueles desmoronarte, y la convertiremos en gimnasio del alma. Aprenderás a enfrentar tentaciones recurrentes, pensamientos intrusivos, noticias que te perforan y memoria de dolor con armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y veremos cómo Jesús venció en el desierto con escrito está, para que tú también venzas en tu propio desierto con la misma espada. Así que deja tu compromiso en los comentarios como estaca y ven conmigo, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y lo hará mientras ordenas tu tiempo, cuidas tu cuerpo, purificas tu entorno y vuelves una y otra vez al abrigo hasta que el abrigo se vuelva tu dirección permanente. Y porque toda cultura de paz que levantaste en tu casa y en tu agenda será probada en el punto exacto donde más te duele, ahora vamos a entrar a la hora oscura, ese tramo del día o de la noche donde tu alma suele resbalar sin hacer ruido, ese minuto en que el cansancio te habla como si fuera verdad, ese pasillo donde las noticias que intentaste silenciar vuelven a tocar la puerta como cobradores voraces, esa madrugada en la que te despiertas con el pecho apretado y los nombres del mundo suenan como tambores en una guerra que no ves. Trump aparece como símbolo de todo lo que te confunde, Gaza como herida que no deja de sangrar, tu propio pasado como un archivo que alguien abre sin tu permiso, y allí donde antes respondías con impulso y con grito, hoy el Espíritu te ofrece otra respuesta, no un truco ni un escapismo, una espada que ya venció en desiertos más largos que el tuyo, porque el Hijo de Dios no venció con discusiones, venció con una frase que parece pequeña y es un terremoto escrito está. Y cada vez que el enemigo le mostró un atajo, una mentira o una media verdad, Jesús clavó la palabra viva como estaca en la arena y el desierto dejó de tener gobierno. Por eso aquí, ahora, mientras la noche te sugiere renuncias y te ofrece narrativas que no son del cielo, aprenderás a tomar esa misma espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y a usarla no como argumento para ganar discusiones, sino como alimento que te salva la vida cuando faltan fuerzas para explicar nada, porque la hora oscura no se discute, se atraviesa con luz, y la luz no es una emoción, es una persona que prometió quedarse despierto mientras tú duermes. No se dormirá el que te guarda, y si él no se duerme, tú puedes descansar en su guardia. Tú sabes cuál es tu hora oscura. La has sentido tantas veces que podrías anticiparla como quien conoce la curva peligrosa de una carretera.
¿Sabes en qué minuto la mente se te llena de imágenes y en qué esquina el corazón te traiciona con la sospecha de que no vales? ¿Sabes qué número de teléfono despierta tus sombras y qué titular te descompone el ánimo? ¿Sabes qué recuerdos te empujan a revisar lo que ya entregaste y qué conversaciones te incitan a volver al barro del que Jesús te limpió? Por eso, hoy no vamos a fingir que no existe. Vamos a nombrarla como se nombra a un gigante para verlo caer. Vamos a decir en voz baja pero con autoridad: esta es mi hora oscura, pero aquí también reina el Señor. Vamos a mirarla de frente como se mira a una tormenta desde una casa con cimientos y ventanas cerradas. Y en vez de abrir la puerta a los vientos, vamos a encender el fuego del hogar. Y ese fuego es palabra en la boca, es aliento en el pecho, es quietud que parece poca cosa y sin embargo desarma ejércitos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la fortaleza más vieja que el diablo levantó en ti se derrumba cuando eliges creer lo que Dios dice de ti por encima de lo que tú sientes de ti. Cuando eliges amar a quien no se lo merece por encima de lo que tu sangre pide. Cuando eliges bendecir la ciudad por encima del análisis que te insensibiliza. Cuando eliges declarar: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Justo en el punto donde la herida grita: ya perdiste. Quiero llevarte conmigo a un ejercicio tan simple que parecerá infantil y tan sagrado que estremecerá tu habitación. Imagina que son las 2 de la madrugada y te despiertas con un peso viejo, la garganta seca, la duda antigua. Te sientas al borde de la cama sin prender la luz y sin buscar el teléfono. Pones una mano en el pecho y susurras: Jesús, estoy aquí, no me voy de tu presencia. Y en el silencio, como quien saca una cuerda de un pozo, empiezas a subir versículos que ya dejaste colgando a lo largo del día. El que habita al abrigo: mi socorro viene de Jehová. En paz me acostaré, mi paz os dejo. Y lo repites no como conjuro, sino como quien respira, dejando que cada palabra te haga espacio por dentro. Y cuando un hombre del mundo quiera erigirse como rey de tu noche, lo pones debajo de los pies del rey verdadero, nombrándolo ante Dios, sin rabia y entregándolo: Señor, te presento a este líder, te presento esta guerra, te presento mi país, te presento mi casa, que venga tu reino. Y si la mente te arrastra a la culpa, pronuncias verdad que corta cadenas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Y si la angustia intenta apretar otra vez el pecho, vuelves a decir: no se dormirá el que me guarda. Y si las lágrimas llegan, las dejas llegar como agua que limpia la tierra reseca. Y cuando la respiración vuelve a ser tuya, te acuestas como un niño que confía en los brazos del Padre. Porque la noche no es territorio del enemigo, la noche pertenece al Dios que canta sobre ti. Tal vez te preguntas por qué insistimos tanto en palabra repetida, y la razón es esta: la hora oscura no se conquista con ideas brillantes, sino con hábitos santos. No se gana con una emoción intensa, sino con decisiones pequeñas sostenidas. Como se talla una roca gota a gota, así el Espíritu talla la dureza de tu noche con la constancia de tus labios. Por eso te invito a preparar tu hora oscura a la luz del día, como los centinelas que afilan la espada antes del turno. Pega el Salmo 121 en la madera de tu cabecera. Deja una Biblia abierta por los salmos en tu mesa de noche. Escribe a mano Isaías 54:17 y mételo dentro de la funda de la almohada. Aprende de memoria 2 o 3 líneas que puedan salir, aunque la garganta esté temblando. Y elige un canto suave que te recuerde que no estás solo y que pueda sonar muy bajo sin despertar la casa. Y si vives con otros, déjales dicho que si te ven despierto en la madrugada no te interrumpan con preguntas, que te dejen tu pequeño altar libres de ruido, porque hay batallas que se pelean de rodillas y en silencio, y se celebran luego en comunidad con pan y con abrazo. Y ese acuerdo en tu hogar convertirá la noche en un terreno de milagros discretos, de esos que no salen en ningún titular y sin embargo sostienen familias enteras en días en que el mundo tiembla. Quiero que escuches la historia de Pedro y Ruth, Monterrey, matrimonio de 17 años que arrastraba discusiones a la madrugada por el tema que menos importaba y más hería. Él amanecía con vergüenza y ella con cansancio y resentimiento. Revisaban el teléfono en la noche para no hablar
y sin querer invocaban a la hora oscura como quien abre un grifo. Hasta que un domingo, sin fuerza para pelear, fueron a la congregación y escucharon algo que les pareció una exageración. Consagren su noche al Señor. Rieron por dentro porque pensaron que la noche no se deja consagrar, pero al llegar a casa se atrevieron a intentarlo. Escribieron juntos el Salmo 121 y lo pegaron sobre la cama. Apagaron la pantalla una hora antes, se tomaron de la mano aunque tuvieran bronca. Y Pedro oró una oración torpe. No sé cómo hacer esto, pero no quiero que la noche sea nuestra enemiga. Y por primera vez en meses durmieron sin discusión. A la tercera noche tropezaron de nuevo, se gritaron, pero en mitad del grito él señaló el cartel y dijo: mi socorro viene de Jehová. Y en vez de tener razón se abrazaron llorando, y la hora oscura no se fue, pero perdió su trono. Y hoy cuentan con pudor que cuando una imagen de guerra les perfora el alma, apagan la voz de la noticia y prenden la voz de la palabra, y desde ese secreto oran por nombres lejanos y por vecinos cercanos, y la paz que era visita se volvió residente. Y porque la oscuridad sabe disfrazarse de luciérnaga, te advierto con amor que una de sus tretas favoritas es ofrecerte atajos espirituales que no son obediencia. Por ejemplo, refugiarte en análisis interminables para no orar ni perdonar, usar la profecía como piedra con la que apedreas al que piensa distinto, convertir tu hora de velar en hora de curiosear, y todo eso suena a celo santo y sin embargo te drena, te hace duro, te aleja de Jesús. Por eso pregúntate con honestidad en tu noche: ¿esta actividad me acerca al corazón manso del Maestro o me enciende la sangre para tener razón? ¿Esta conversación nace de compasión o de miedo? ¿Esta revelación me hace amar más o solo sospechar más? Y si la respuesta no huele a Cristo, corta sin dudar. La obediencia no es cobardía, es brújula. Y en la hora oscura, cada grado cuenta, porque tú guardarás en completa paz, no al que lo entiende todo, sino al que decide perseverar en él. Y perseverar es elegirlo otra vez cuando te parece que no pasa nada. Es seguir diciendo: escrito está, aunque tu emoción quiera otra cosa. Es perdonar la ofensa número 78, aunque ya perdiste la cuenta. Es interceder por la ciudad cuando tu timeline exige linchamientos. Y esa terquedad santa es la que abre brechas por donde entra la aurora. Si algo dentro de ti arde mientras leemos y reconoces esa hora oscura como territorio donde hoy mismo necesitas entronizar al Rey, te invito a dejar un rastro público que te ayude mañana cuando el viento sople. Escribe ahora en los comentarios tu ciudad y una declaración breve pero contundente que clave una estaca en tu noche, algo como: Quito, en mi hora oscura Jesús reina, mi socorro viene de Jehová. O Santiago, consagro mi madrugada, ninguna arma forjada contra mí prosperará. O Medellín, apago el teléfono y enciendo el Salmo 121, el que me guarda no duerme. Escríbelo con tus palabras y si te atreves, añade el nombre de la hora en que más luchas para que el altar tenga hora y lugar, porque cuando tu fe se escribe, tu memoria obedece y el cielo sonríe. Y no vamos a quedarnos aquí, porque el Señor no solo quiere que sobrevivas la hora oscura, quiere que avances con paso firme cuando amanezca. Por eso en la parte 7 tomaremos 3 herramientas para no rendirte cuando la emoción baje y el día te empuje. Celebrar microvictorias que el infierno intenta minimizar, consagrar una misión por encima de la emoción para que tu agenda no dependa del humor y rodearte de constancia y fe en comunidad para que no pelees solo. Vamos a ver cómo esas 3 llaves sostienen lo que ya nació en tu cuarto, cómo blindan tu casa cuando vuelvan a gritar los nombres de la tierra y cómo te entrenan para vivir como viendo al invisible en medio del polvo. Así que deja ahora tu declaración en los comentarios como estandarte y ven conmigo, porque el que te guardó en la noche te levantará en la mañana y hará de tu vida una señal viva de que el reino está cerca, aun cuando el mundo siga en guerra. Y porque el amanecer que te encontró respirando bajo el abrigo no vino a dejarte en un limbo de buenas intenciones, sino a convertir tu jornada en una marcha sostenida contra el desánimo y la inercia. Ahora vamos a poner en tus manos 3 llaves que parecen pequeñas como semillas, pero que en lo invisible mueven montañas y sostienen lámparas en noches ventosas y días de polvo. Y esas llaves se llaman celebrar lo pequeño antes de que el infierno lo minimice, caminar por misión cuando la emoción se agota y rodearte de gente que no te aplaude el ego, sino que te afirma la fe y te recuerda tu pacto
cuando tu memoria flaquea, porque si el enemigo no pudo vencerte en la hora oscura, intentará desgastarte en la hora larga del día con pequeñas fugas de ánimo, con comparaciones silenciosas, con logros que te parecen insuficientes, con noticias que buscan robarte el gozo. Y por eso hoy voy a hablarle a tu alma con la terquedad de un padre que sabe que su hijo corre bien, pero a veces olvida mirar la meta y se distrae con voces laterales. Y te diré que el reino no se mide con titulares, se mide con obediencias, y que el cielo celebra cosas que a la tierra le parecen insignificantes, como ese vaso de agua que diste sin foto, como ese perdón que pronunciaste sin testigos, como esa pantalla que apagaste para encender la palabra, como ese minuto de respiración donde repetiste: mi socorro viene de Jehová. En vez de rendirte a la ansiedad, y cuando decides celebrar lo pequeño, le quitas a las tinieblas el placer de llamarlo nada, porque Jesús no multiplicó la nada. Multiplicó 5 panes y 2 peces que alguien se atrevió a reconocer y a entregar. Y así es contigo hoy. Si traes a la mesa lo poco que tienes y lo nombras con gratitud, el cielo lo parte, lo bendice y lo convierte en alimento que sostiene tu casa. Tú conoces esa voz que te susurra que celebrar pasos cortos es mediocridad, y que si hoy solo oraste 10 minutos, no vale. Que si esta semana lograste no maldecir a ese líder en la conversación, no cuenta. Que si abrazaste a tu hijo antes de salir y bendijiste su frente con una frase, no es suficiente. Y esa voz es experta en desinflar globos antes de la fiesta. Por eso vamos a callarla con verdad y con práctica. Y te pido que hoy mismo diseñes un altar sencillo de microvictorias en el lugar donde sueles pasar apurado. Puede ser un frasco de vidrio sobre la mesa de la cocina, o una página abierta en tu cuaderno, o una nota pegada en la pared. Y cada noche, antes de cerrar tus ojos, escribe o deposita allí un recuerdo pequeño: que el cielo sonrió hoy, una conversación que no se incendió, porque elegiste el silencio y luego la palabra justa. Una noticia que no te gobernó, porque elegiste el Salmo 91. Una tentación que no te arrastró, porque repetiste: escrito está. Un gesto de compasión que cruzó la calle sin altavoz. Y cuando el frasco se vaya llenando o la página se vaya poblando, te darás cuenta de que Dios estaba caminando contigo incluso cuando la emoción estaba baja, y entonces podrás decir con humildad pero con firmeza: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y esa frase te blindará contra la trampa de la comparación, porque la comparación es ladrona de gozo, mientras que la memoria agradecida es madre de perseverancia. Y porque las emociones son olas hermosas, pero no son timón. Si quieres llegar a puerto, tendrás que gobernar tu día por misión y no por estado de ánimo. Y sé que esta frase suena épica, pero es profundamente práctica, porque misión no es un discurso grandilocuente. Es una dirección concreta que amarra tus decisiones a lo que el cielo ya te dijo, y te lo dijo en palabra cuando declaró que viniste para vida y vida en abundancia. Y te lo recordó cuando te llamó pacificador, y te lo selló cuando te dijo que eres sal y luz, y te lo canta cada mañana cuando renueva su misericordia sobre ti. Y eso significa que si hoy no sientes ganas de orar, oras igual, porque la misión es habitar al abrigo. Si hoy no sientes compasión, bendices igual, porque la misión es sembrar paz. Si hoy no sientes fuerzas para perdonar, pronuncias perdón en voz temblorosa, porque la misión es parecerte a tu Padre. Y si me dices que te falta gasolina, te recuerdo que la gasolina del reino no es adrenalina, es obediencia. Y la obediencia activa el espíritu, que levanta del polvo y sopla donde quiere, y te llena como viento que no se ve, y sin embargo empuja velas. Y por eso tu frase de cabecera en los cansancios será: hoy elijo misión por encima de emoción. Y la repetirás al entrar al trabajo, y al abrir tu bandeja de entrada, y al encontrarte con la persona que te cuesta, y al leer un titular que te provoca. Y cada vez que la digas, te estarás sacando el gobierno de encima y devolviéndoselo al Señor, que guarda tu entrada y tu salida ahora y siempre. Y porque el diseño de Dios nunca fue que camines solo, sino que te entrelaces con otros como cuerdas que no se rompen. Pronto te voy a pedir que revises tu círculo más cercano con una pregunta que parece ruda y es sanadora. ¿Las personas con las que más comparto avivan en mí la constancia y la fe, o avivan el cinismo y la queja? Y si descubres que tu mesa se volvió club de chistes ásperos y profecías de desastre, cortésmente cambia la receta y empieza a invitar a la mesa gente que bendiga más de lo que se burla, gente que ore más de lo que discute, gente que te tome de la mano y te diga:
vamos a declarar el Salmo 121 sobre tu noche y que te mande un mensaje a la hora oscura para recordarte que el que te guarda no duerme. Y si ahora mismo sientes que no tienes a nadie así cerca, no te rindas ni te victimices. Toma la iniciativa y conviértete tú en ese amigo que insiste con mansedumbre, que propone una llamada corta para orar, que pregunta ¿qué microvictoria celebramos hoy? ¿Y qué misión obedecemos mañana? Y verás cómo el Espíritu te rodea de una pequeña comunidad que no necesita ser perfecta para ser poderosa. Porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Y cuando Él está, los ánimos se ordenan y los proyectos se limpian y las palabras se hacen más tiernas y más fuertes a la vez. Y tu casa deja de ser un puerto aislado para ser parte de una flota que navega en medio de mares agitados sin perder el rumbo. Quiero contarte de Damián en Asunción, que decidió que cada viernes a la noche su mesa sería altar de microvictorias. Y los primeros 2 viernes cenó solo con su esposa y sus 2 hijos. Y la mesa estaba tímida y el frasco casi vacío. Y a la tercera semana invitaron a los vecinos del 3B, que viven con los nervios de punta por las noticias y no sabían orar. Y sin darles un sermón, Damián dijo al final de la comida: agradecemos algo pequeño de esta semana. Y la vecina habló de un turno médico que salió bien, y el niño habló de un examen que aprobó. Y Damián dijo: mi socorro viene de Jehová. Y luego leyeron el Salmo 121 y sellaron con un amén tímido. Y al mes ya eran 4 familias, y el frasco rebosaba, y el viernes se había convertido en un faro que alumbraba la escalera del edificio. Y no se hablaba menos de la realidad, se hablaba con más esperanza y con más mansedumbre. Y sobre todo se oraba. Y en la 4ª planta alguien pegó en la puerta: ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y el clima del piso cambió. Y eso es misión por encima de emoción, y comunidad por encima de aislamiento, y es reino manifestándose en pequeño y Dios celebrándolo en grande. Y porque esta palabra no quiere quedarse en emoción buena, te voy a provocar a un acto inmediato que selle en la tierra lo que el cielo ya te habló. Escribe ahora mismo en los comentarios el nombre de tu ciudad y una microvictoria de las últimas 24 horas y un acto de misión que vas a obedecer mañana, aunque no tengas ganas. Puede ser Maracaibo: hoy apagué el teléfono en la primera hora y oré. Salmo 91: mañana bendigo por nombre a mis autoridades. Mi socorro viene de Jehová. O Antigua: hoy perdoné en silencio y no respondí con dureza. Mañana llevo pan a la vecina y declaro Juan 10:10 sobre mi casa. O Cusco: hoy recité Isaías 54:17. Cuando llegó la ansiedad: mañana llamo a orar a mi hermano a las 6 a.m. Ninguna arma forjada prosperará. Escríbelo con tus palabras, pero escríbelo porque el comentario no es un trámite. Es una piedra de memoria que te espera cuando se te olvide quién eres y a quién perteneces. Y como el Señor honra a los que ponen por obra lo que oyen y sabe que necesitas no solo dirección sino fuego, vamos a caminar juntos hacia la parte 8, donde subiremos el pulso espiritual hasta el clímax. No para gritar más, sino para amar más. Y allí vamos a quebrar con una oración viva todo pacto de desánimo que aún te ate. Vamos a proclamar en voz alta promesas que ya están firmadas en sangre. Y vamos a abrir de par en par tu casa al Príncipe de Paz para que tome el trono de tus mañanas, tus tardes y tus noches. Y mientras lo hacemos, te invitaré a traer a la mesa los nombres que te dividen por dentro, las guerras que te roban el sueño, los líderes que te tensan la sangre y las culpas que todavía te hacen bajar la mirada. Y con manos limpias por la gracia diremos: escrito está, hasta que la atmósfera cambie. Así que deja tu microvictoria y tu misión escrita ahora mismo, porque esa semilla nos lleva a la oración que viene. Y la oración que viene no será un intento desesperado, será la respuesta de un pueblo que se sabe amado, guardado y enviado. Padre amado, aquí estamos. No venimos a negociar, venimos a rendirnos. Tú conoces cada esquina que nos hace tropezar. Conoces el tono exacto de nuestra indignación y el punto preciso donde la culpa nos roba la voz. Sabes el peso de las imágenes que entraron por los ojos y dejaron marcas en el pecho. Sabes el cansancio que no se quita con dormir y la fiebre de opinar que no se calma con tener razón. Por eso hoy elegimos el camino estrecho de los hijos, el de entrar al aposento, cerrar la puerta y hablarte en secreto.
el de dejar que tu palabra haga lo que ningún argumento puede, el de confiar en que no se dormirá el que me guarda, el de creer que escudo y adarga es tu verdad, el de repetir hasta que sangre vida la frase que desarma ejércitos, escrito está. Así que ahora, Señor Jesús, Rey manso y vencedor, te presentamos los nombres que nos dividen, te presentamos a Donald Trump y a cada líder que hoy agita multitudes, te presentamos sus decisiones, sus entornos, sus miedos, sus pecados y sus posibilidades de redención, y declaramos sobre ellos tu señorío sin idolatría y tu juicio sin rencor. Pedimos arrepentimiento donde haya soberbia y sabiduría donde haya impulsividad. Pedimos verdad donde haya cálculo y templanza donde haya fuego extraño. Los bendecimos para que te teman y gobiernen con justicia, y si no, que tu mano los detenga, porque el corazón del rey está en tu mano como los ríos de agua. Te presentamos la herida de Gaza, los niños que lloran, las madres que buscan, los ancianos que esperan. Te presentamos la tensión de Jerusalén, la ansiedad de las naciones, las sirenas que no cesan, la ciudad santa y los pueblos que colindan. Y pedimos paz que no sea frágil, sino shalom que ordene y sane, que rompa odios heredados y cadenas de venganza, que revele al príncipe de paz en sueños, en salas de mando, en campamentos, en hospitales, en templos y en casas. Pedimos consuelo para los que ya no pueden escuchar más noticias. Pedimos justicia sin venganza, misericordia sin cinismo, verdad sin propaganda, y nos ofrecemos como intercesores que no negocian con la mentira ni pactan con la violencia del corazón. Te presentamos nuestro país, Señor, con sus grietas viejas, con sus nombres que despiertan cicatrices, con su hambre de sentido, y te pedimos avivamiento que huela a santidad cotidiana, a mesas reconciliadas, a lenguas purificadas, a manos que se abren, a jóvenes que vuelven a casa, a ancianos que vuelven a soñar. Espíritu Santo, desciende sobre esta casa ahora, unge marcos, limpia pantallas, lava memoria, endereza hombros, aquieta pulso, fortalece rodillas, suelta lenguas para bendecir, sopla sobre este cuarto y hazlo templo, sopla sobre esta mesa y hazla altar, sopla sobre este lecho y hazlo lugar de reposo, sopla sobre esta puerta y hazla frontera de paz, sopla sobre los que viven aquí y hazlos lámparas encendidas. Rompemos en tu nombre, Jesús, pactos con el desánimo, cancelamos acuerdos con la amargura, renunciamos a la idolatría de hombres y a la autoidolatría de tener razón. Quebramos palabras que nos maldijimos en días de fiebre y recogemos semillas de paz que despreciamos por pequeñas. Declaramos que la hora oscura no gobierna, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Declaramos que el día largo no derrota, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Declaramos que nuestra lengua no será canal de veneno, sino fuente de agua limpia. Declaramos que nuestra casa no será pasillo de rumores, sino embajada de reconciliación. Declaramos que nuestra mesa no será tribunal, sino taller de misericordia. Declaramos que nuestros ojos no serán devorados por la ansiedad, sino entrenados para ver al invisible. Y ahora, con la fe sencilla de los que han sido perdonados, te entregamos la década que se abre delante de nosotros. Aunque el mundo cambie de rostro y los nombres giren como veleta, nosotros levantaremos el estandarte que no envejece. Cristo es el Señor y su reino no tendrá fin. Ahora, amado, te voy a pedir un acto humilde y poderoso. Escribe en los comentarios como si estuvieras firmando un acta con tu propia sangre. Escribe tu ciudad y una declaración que sea próxima y profética a la vez. Algo como: yo creo, mi casa habita al abrigo, mi socorro viene de Jehová, y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. O yo creo, bendigo a mis autoridades por nombre, oro por Jerusalén y Gaza, convierto mi mesa en altar. O yo creo, renuncio a la amargura, elijo misión sobre emoción, entrego mi noche al guardián que no duerme. Escríbelo con tus palabras, pero escríbelo, porque cuando tu boca confiesa lo que tu corazón cree, los cielos lo registran, los infiernos retroceden y tu memoria encuentra un rastro para volver mañana si el viento arrecia. Hazlo ahora mismo, deja esa piedra de memoria para ti y para los tuyos. Y si quieres añadir el nombre de alguien por quien intercederás esta semana, hazlo. Que el comentario sea oración pública.
altar compartido, pacto de comunidad. Y nos despedimos sin irnos, porque el Espíritu no apaga el fuego cuando cierra un episodio, lo aviva para la próxima obediencia, así que camina desde aquí con la serenidad de quien ya sabe a dónde volver cuando el mundo grite: vuelve al cuarto, vuelve a la silla, vuelve al salmo, vuelve al frasco de microvictorias, vuelve a la mesa, vuelve a la madrugada consagrada, vuelve a la frase que te salvó la vida: escrito está. Vuelve a la mansedumbre que te hizo libre, vuelve a la compasión que te volvió fuerte. Y cuando vuelvas, trae contigo a alguien que necesite respirar, porque lo que Dios empezó en tu corazón no es un lujo privado, es una misión pública, y habrá una nueva palabra, un nuevo aceite, una nueva práctica para sostener lo que Él está pariendo en medio de esta hora. Así que deja tu yo creo escrito, alza los ojos, guarda silencio 2 minutos antes de cerrar esta ventana y escucha la voz que ya conoces repitiéndote por dentro como un pulso. Habita al abrigo, yo te guardo, yo te envío, yo haré nueva todas las cosas. Y esto que hoy sientes no es un final, es el principio de una vida ordenada bajo mi sombra. Allí nos veremos, en el secreto que decide la historia.